Ecos, ecos, ecos. The horror. Queridos amigos y amigas del canal, espero que todos se encuentren muy bien y listos para escuchar un nuevo relato. La experiencia que traigo el día de hoy narra cómo mejoró la vida de un joven gracias a un pacto con el demonio y también cómo perdió a la persona que amaba a causa de la brujería. Esta historia es algo increíble y muchos pensarán que solo es un invento de una mente enferma, pero los invito a que la escuchen por completo y al final saquen sus propias conclusiones. Antes de pasar al relato, envío un saludo muy especial a nuestra querida seguidora, Coralinen8082, y le digo, gracias por ser parte de nuestro canal. El relato del día de hoy tiene como título: Hice un pacto de riqueza y un amarre de amor que terminó mal. Hola, espero te encuentres bien. Te cuento que envío mi relato a tu canal luego de escuchar aquel video tan increíble llamado Brujería con Sapo. Me pareció tan increíble lo que contó la persona y más aún me causó tristeza imaginar cómo vivió su vida llena de carencias afectivas por causa de la brujería. Me gustaría decir que mi relato es aún más impresionante, pues yo mismo soy quien lo vivió y aún sigo sufriendo por este hecho. Aún no he logrado superar la tristeza que me causó la brujería, ya que por ello perdí a la persona que amaba. Empiezo pidiendo disculpas a todos y cada uno de los que van a escuchar mi experiencia, pues no les diré mi nombre real, ni el lugar exacto donde sucedió todo esto. Les prometo que mientras vayan escuchando mi relato, entenderán el porqué de esta decisión. Primero me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Aquí, ¿quién ha estado locamente enamorado, al punto de pensar en la persona amada las 24 horas al día? ¿Quién de ustedes ha estado dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona? Este fue mi caso, y si te identificas con esas situaciones que mencioné, entonces este relato es para ti. Nací y crecí en el interior del estado de Sonora, en una ciudad llamada Navojoa. Soy el tercero de 5 hermanos, mi nombre es Ricardo y soy bisexual. Es decir, me gustan tanto hombres como mujeres. Tuve una infancia muy dura junto con mis 4 hermanos, siempre faltándonos la comida, atención médica y ropas buenas que ponernos. Mis padres no tenían estudios, solamente habían aprendido a medio leer y escribir, por este motivo no tenían empleos bien remunerados. Es más, no trabajaban en ninguna empresa, sino que se dedicaban a pepenar en la basura para sobrevivir. A pesar de todo esto, no puedo decir que son malas personas. Creo que esto se debe a que ellos y nosotros siempre fuimos cristianos, y aunque mi familia pasara dificultades, siempre trataba de llevar una vida apegada a los mandamientos de Dios. En ocasiones, y creo que por esta fe ciega que tenían mis padres, me daba la sensación de que ellos estaban resignados a vivir pobres el resto de sus vidas. Parecían estar conformes con lo que hacían y tenían. Pero yo no me cabía en la cabeza pensar que el resto de mi vida iba a pasar pepenando en la basura para sobrevivir. Yo ansiaba desde lo más profundo de mi ser tener una mejor vida y darles una buena vida a los míos, aunque no tenía ni idea de cómo lograría esto. Recuerdo claramente que era un chico bastante feo. Tenía el cabello castaño y liso, era flaco sin nada de músculos y medía 1,76 de altura. También tenía los dientes torcidos y aunque era joven, ya tenía entradas de calvicie. Mi rostro estaba adornado por una verruga en la barbilla que me hacía ver aún más feo. Para completar mi desastrosa imagen, solo usaba ropa andrajosa. Y si en alguna ocasión lograba conseguir ropa en un estado un poco mejor, la usaba por varios días seguidos, hasta que terminaba desgastándose como toda la que tenía. Recuerdo que en mi inocencia de niño y hasta mi adolescencia, siempre fui devoto a Dios. Lo amaba de corazón sinceramente y siempre hacía su voluntad de la mejor manera posible.
Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, siempre me preguntaba, ¿por qué éramos pobres y por qué Dios no nos ayudaba? En una ocasión, cuando tenía 16 años, le hice la misma pregunta a un pastor. Esperaba que me respondiera con algo que calmara mi curiosidad, pero no fue así, y simplemente me dijo que Dios no nos iba a regalar nada, que todo debíamos conseguirlo con nuestro esfuerzo y nuestros medios. Dijo otras palabras más que no recuerdo, pero en resumen, me dijo que Dios nos ayudaría si nosotros mismos nos ayudamos. Semanas después de esta charla, entendí que nosotros mismos debíamos forjar nuestro destino. Así que sin pensarlo mucho, y en busca de una mejor vida, me mudé a vivir con unos parientes en la capital. Y estando allá en Hermosillo, me convertí en cristiano. A los 17 años, iba con frecuencia a iglesias pentecostales y pensé que había encontrado mi lugar en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Admito que fue una buena época, incluso conseguí trabajo en una panadería como repositor. Mi trabajo consistía en despertarme todos los días a las 4 de la mañana y tenía que subir y bajar con el inventario de productos, pues era el encargado de abastecer la panadería. Confieso que eso me mataba, porque realizaba esta actividad todo el día, y aunque ganaba un poco más del salario mínimo, el dinero no me alcanzaba para nada, y siempre terminaba exhausto. En mis tiempos libres después de salir del trabajo, debía preparar las publicaciones de la iglesia para los días de reuniones. Pero eso no me llenaba por completo, es más, se podría decir que me sentía frustrado y triste, porque extrañaba mi pueblo natal y a los seres queridos que dejé atrás. Poco a poco, empecé a sentir que mi vida era un desastre, sentí que Dios me había abandonado a pesar de que era un fiel creyente. Entonces, un día cansado de todas estas sensaciones abrumadoras y tratando de mejorar mi vida, me fui de la casa de mis tíos. Obviamente, no fui un mal agradecido, y a pesar de que siempre aporté económicamente, y por esto no me alcanzaba el dinero, les di un poco de mi sueldo por todo el tiempo que me acogieron. En esta etapa de mi vida, me fui a vivir con un par de amigos, y con el pasar de los días dejé de asistir a la iglesia, y empecé a salir a los bares y discotecas, creyendo que así estaba disfrutando de mi vida. En una de estas salidas, en el año 2011 conocí a una chica, con la cual mantuve una relación de 4 años. Estaba enamorado de ella, de su forma de ser y de cómo me trataba. Incluso viví en su casa con su familia por 2 años, y en algún momento de nuestra relación, creí que era la indicada en mi vida, y quería formar una familia, casarnos y tener hijos. Pero para mi desgracia, unos cuantos meses antes de terminar nuestra relación, descubrí que ella me engañaba. Pueden decirme que fui un tonto, pero yo sospechaba esto desde unos 8 meses atrás, y algo dentro de mí me advertía de sus engaños, pero simplemente me negaba a creerlo. Hasta que una tarde llegó a la puerta de su casa, y se despidió con un beso apasionado de un tipo, el cual según ella solamente era su amigo. Obviamente yo los vi, y ahí di por terminada nuestra relación. A pesar de todo esto, siento que de verdad yo le importaba, pues su trato nunca fue grosero. Es más, siempre fue muy cariñosa conmigo, y quizá no fue amor lo que sentía por mí, pero sí me tenía un cariño especial. Para ese entonces ya era el año del 2016, me alejé de ella, y me fui a vivir a la casa de una amiga, la cual todavía vivía con su madre. Eran muy humildes, y para empeorar su miseria, la madre tenía el vicio del alcohol, por lo cual se la pasaba bebiendo casi todos los días. Por esos días, en mi trabajo ganaba unos 2,000 pesos mensuales, aunque también hacía algunos trabajos informales, para ganarme unos pesos extras, pero no era mucho y no me sobraba nada. Esto se debía a que aparte de mis gastos personales, debía aportar en la casa, más aún viviendo con personas que no eran mis familiares. Les cuento que cuando vivía con mi exnovia, ella y yo estudiábamos mucho sobre Goetia, aunque nunca tuvimos ganas de practicarla. Para quien no sepa qué es la Goetia, se lo resumiré. La Goetia es el arte de invocar demonios para pedirles favores. El libro que yo tenía,
enseñaba a evocar a los 72 demonios que se nombran en el libro del rey Salomón. Fue tanto el estudio que realicé de este tema, que me familiaricé mucho con uno de los 72 demonios. En el libro decía que esta era una entidad que me ayudaría a atraer dinero en abundancia a mi vida. Repito, aunque estudiamos a profundidad la Goetia, nunca la practiqué. Pero en aquel tiempo y con la mala racha económica que estaba teniendo, una tarde decidí que era hora de cambiar de estrategia y ganar todo el dinero que merecía. A finales de 2016, luego de pagarle a mi amiga por permitirme vivir con ella, usé el poco dinero que me quedó para comprar los materiales necesarios y realizar la evocación al demonio del dinero. Seguí todos los pasos correctamente, tal y como estaban en el libro. Dibujé el pentagrama, encendí las velas e hice mi petición. Pero creo que hice algo mal, pues no pasó nada, no hubo una brisa que apagara las velas, no sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mucho menos apareció un ente infernal. En resumen, no pasó nada. En mi interior, creí que las cosas no se darían de la manera que yo imaginaba, así que por sí o por no, decidí esperar algunos días a ver qué ocurría. Pero los días transcurrieron y ni señales de que mi pedido se estaba realizando, o hubiese sido rechazado. Entonces, una tarde al ver que nada había cambiado en mi vida, con furia agarré el sigilo del demonio, lo rompí, lo insulté mucho y le prendí fuego a todo lo que me ligaba a él. Les recuerdo que jugar con magia no es fácil, pues a veces, en lugar de mejorar nuestra situación, las cosas parecen empeorar, o eso me estaba sucediendo a mí. Aún así, yo no me había rendido, y una noche intenté con otra entidad, que decía hacer algo similar al primer ser que traté de evocar. Entonces encendí unas velas negras en el pentagrama invertido que había dibujado en el piso, luego le ofrecí sangre y vino que coloqué en el sigilo e invoqué. Aunque hice todo según lo indicado, el espíritu tampoco apareció, ni nada milagroso pasó en mi vida, al menos en ese momento. Pero días después, sentí como si algo en mi cabeza hubiese cambiado. Era como si alguna parte dormida de mi cerebro se hubiese despertado, y ahora conociera o intuyera cómo podía ganar dinero. Les recuerdo que esto sucedió en el año 2016, hace menos de 10 años, y en aquel tiempo ya existía este tema de ganar dinero haciendo trading. Como les digo, algo en mi mente se iluminó y empecé a estudiar esta forma de generar ingresos. No me fue difícil ni me tomó mucho tiempo aprender y volverme un experto en este negocio. Primero lo hice en plataformas de inversión en línea, como por ejemplo, IQ, Option y otras similares, y pasé de no tener nada a ganar una cantidad de dinero considerable. Recalco que en el último ritual que realicé, no pasó ningún milagro, pero podría decirse que desde entonces me volví muy inteligente. Los ingresos que empecé a conseguir fueron aumentando de manera exponencial. Con la cartera llena de dinero, y luego de haber mejorado mi estilo de vida, creí que era hora de mejorar mi apariencia. Comencé a invertir en mi estética, me puse brackets en los dientes, me hice cirugía, me quité la verruga de la cara, me implanté cabello en las entradas de la frente, fui al gimnasio y un poco de cosas más. Esto tuvo mucho éxito, y luego de 5 meses, ahí estaba yo. Había cambiado radicalmente mi vida. Ahora, tenía la cabeza llena de cabellos y de inteligencia, los dientes muy derechitos y estaba completamente guapo. Aunque diré que eso de comprar ropa no se me daba muy bien, creo que fue porque siempre compraba lo más barato y no me importaba que combinara. Pero ahora, con mi nueva apariencia, sentía que debía empezar a vestirme mejor. Un par de meses después, me fui de la casa de mi amiga. Obviamente, le di a ella y a su madre una suma considerable de dinero, como muestra de gratitud, por haberme ayudado cuando lo necesité. Mi nueva vivienda fue un departamento que renté. Y aunque no era lo más caro ni lo mejor, para mí fue como estar en un palacio. Pasó el tiempo y a principios de 2017 conocí a un chico al que por motivos de seguridad llamaré Luis.
Él vivía en la colonia cerca de mi departamento. Con el paso de los días, siempre que nos veíamos charlábamos y así nos hicimos amigos. Él tenía 16 años y yo 23. De a poco me fui dando cuenta de que él tenía cierto interés por mí, pero yo no sentía lo mismo, solo me interesaba como amigo. El tiempo fue pasando y me enfoqué en profundizar aún más mis conocimientos en lo oculto. Lo hacía de forma sigilosa, en la soledad de mi departamento donde nadie sospechaba ni me interrumpía. Siempre fui muy reservado con todo esto, pues mi vida generalmente siempre fue así, como un libro cerrado. Les confieso que hice varios tipos de rituales y pactos para conseguir más y más dinero, pero no se equivoquen, esto tampoco es fácil. Quien piense que solo hay que hacer un pacto y el dinero sube del infierno, está equivocado, pues si tú no trabajas ni luchas, te vas a quedar en la miseria. El diablo solo te da inteligencia y abre tus caminos, pero tú tienes que ponerte en acción para que todo el conocimiento que él te dio pueda ser usado bien y obtener lo que deseas. Se podría decir que el diablo hace de ti una persona trabajadora, y la pereza él no la causa o genera como muchos afirman. Seguí trabajando muy duro, invirtiendo en plataformas de inversión digitales como la que mencioné anteriormente. También empecé a invertir en otras plataformas similares, y fui generando mucho dinero. Con el paso de los meses y el dinero que había acumulado, me di cuenta de que era muy bueno en todo esto. Pero quería más, aunque en esta ocasión no hice otro pacto ni nada. Lo que hice fue grabar todo el conocimiento que tenía en ese momento y abrí un canal en YouTube donde subía todo mi contenido. Rápidamente crecí en esa plataforma, llegando a generar cientos de miles de visualizaciones en mis videos. Luego me empezaron a contactar muchas marcas, las que deseaban que les hiciera publicidad, mientras hablaba de cómo la gente podría invertir su dinero. Fue tanto el dinero que logré generar por mis patrocinadores, además de ciertos cursos que yo daba y que por ellos cobraba 5,000 pesos por cada uno, que llegué a facturar un promedio de 300,000 pesos mensuales. Gracias a mi trabajo y a mi inteligencia, logré acumular una fuerte cantidad de dinero, y aún así, nunca fui un prepotente o grosero. Siempre fui humilde, y nadie siquiera se imaginaba todo lo que yo tenía en mi cuenta de banco. Me mudé entonces a vivir en un fraccionamiento exclusivo, muy prestigioso, y compré una casa enorme que parecía una mansión. Y para ese entonces ya solo usaba ropa cara. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, el diablo y su prole nunca vinieron a cobrarme nada. Siempre fui muy agradecido con él y con todo el orden del infierno por darme una vida cómoda, lujosa y llena de satisfacciones. Para el año 2018, había aumentado considerablemente mi fortuna. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, como un par de autos de lujo, empleados para mi casa, viajes y cenas en restaurantes caros. Repito, tenía todo lo que deseaba, pero también perdí algo muy valioso, algo que ni siquiera una fuerte suma de dinero puede comprar. Y eso es la lealtad y la amistad. Había perdido a casi todos mis amigos, esto se dio porque estaba en un estándar muy elevado, económicamente hablando, y mis amigos de antes se alejaban porque pensaban que los veía como interesados, lo cual no era cierto. Y en cuanto a los nuevos amigos, estos sí eran interesados. La única persona que se mantuvo a mi lado fue únicamente Luis. No sé si fue por convivir tanto con él, pero pasó lo inexplicable, y esto fue que me di cuenta de que me gustaba mucho. Poco a poco comencé a notar que yo solo lo necesitaba a él para ser feliz, pues ya tenía todo lo demás. Cabe recalcar que ninguno de los dos era afeminado, éramos machos y nadie nunca sospechó de nosotros. Mientras más pasaba el tiempo, sentía que más me enamoraba y trataba de comprarlo con regalos caros, como tarjetas con límite de 10,000 pesos e incluso autos. Pero él rechazaba cualquier lujo y solo aceptaba los regalos humildes que le daba. Ese juego suyo de no aceptar nada que yo le diera me tenía muy obsesionado.
Para llamar su atención, comencé a enriquecerme cada vez más, haciendo más negocios y aumentando mi fortuna. También me volví más atractivo, iba al gimnasio con más regularidad para mantener un cuerpo envidiable y tenía unos abdominales que causaban sensación ante los chicos y chicas. Pero aún así, él no parecía querer dar un paso más allá conmigo. Es más, hasta sentí que cada día se alejaba más de mí. Yo no entendía cómo podía estar tan enamorado de ese chico, siendo que ni siquiera era la gran cosa, estéticamente hablando. Yo estaba consciente de que era mucho más atractivo que él y que podía conseguir a la mujer u hombre que quisiera, pero por alguna extraña razón, nada de eso me interesaba. Me sentía como si estuviera en una prisión o atado a él. Casi todos los días me despertaba pensando en él, y antes de dormir, también su recuerdo venía a mi mente. En cambio él dejó de venir con frecuencia a mi casa. Antes lo hacía a diario y pasaba todo el día conmigo, pero ahora había comenzado a involucrarse con chicas y por tal motivo ya no venía conmigo. Cuando yo lo veía en la calle con alguien o me enteraba de que él había pasado la noche en otra que no fuera su casa, se me partía el corazón. Lloraba toda la noche y quedaba destrozado, ni siquiera quería trabajar. Me había enamorado de ese hombre a tal punto que me sentía atado a él. También pensé que él sentiría algún tipo de cariño o de interés por mí, pero no era así, era todo lo contrario, parecía que su cariño se había acabado para mí. Era difícil de comprender por qué me dejaba de querer, si yo podía darle el mundo, además era atractivo y muy rico, y aún lo soy. Otra cosa que también me partía el corazón es que él se involucraba con unas chicas feas y pobres. Entonces me sentía humillado aún más, porque a mi lado él podía tener el mundo, pero creo que él no lo veía así. Desde que obtuve los favores por el pacto que realicé, no he parado de ganar en todo lo que me he propuesto. Desde aquel día, he obtenido todo lo que he querido, por ese motivo, no soy una persona acostumbrada a perder. Y aunque me dé vergüenza contárselos, pensé que si él no me quería por las buenas, entonces me querría por las malas. Y fue entonces que recurrí a la atadura o amarre de amor. Primero usé mis conocimientos mágicos para hacer ataduras. Como éramos amigos, conseguí su ropa interior usada, e incluso uñas y cabellos con mucha facilidad. Entonces probé con varios hechizos y realicé rituales de atadura de magia negra en cruces de caminos e incluso cementerios, pero nada daba resultado. Tal vez fue por mi inexperiencia en este tipo de trabajos que nada funcionaba. Pasé, sin exagerar, todo el año 2019 solo haciendo hechizos de atadura para él y nada. Él no volvía a ser aquel amigo incondicional que siempre fue, e incluso mucho menos tuvo algún interés romántico conmigo. Muy por el contrario, con el paso de los días, solo se alejaba más y más. Al ver que nada funcionaba, desesperado, comencé a gastar dinero con brujos que hicieran lo que yo quería. Investigué a los mejores y les pagaba grandes cantidades de dinero. Fueron bastantes, como 6 o 7 personas a las que consulté. Lamentablemente para mí, todos resultaron ser unos estafadores, ya que por más dinero que les entregaba, ninguno de sus trabajos funcionaba. Viajé por varios estados, buscando un buen brujo que fuese capaz de hacer lo que yo deseaba. Pero como si todo estuviese en mi contra, los pocos brujos que parecían ser expertos en estas artes me decían que no trabajaban con ataduras. Decían que a ellos no les gustaba hacer el mal, solo trabajaban para ayudar a los necesitados. Pero yo no me rendí, y en mi terquedad, llegué a dar con un brujo al que llamaré Marcos, que era un maestro, o eso me comentaron las personas que me lo recomendaron. Cuando me llevaron con él, lo primero que hizo fue leerme el tarot. Mientras lo iba haciendo, me iba revelando que Luis nunca me amó, y que peor aún, tampoco había sido mi amigo realmente. Solo estaba conmigo por interés. Yo le ofrecía muchos regalos costosos, pero él quería aún más.
Por eso siempre rechazaba lo que yo le ofrecía, pues aspiraba a que pusiera a su nombre una casa o una fuerte suma de dinero en su cuenta de banco. Y al ver que yo no lo hacía, entendió que no obtendría lo que anhelaba y entonces dejó de prestarme atención. Dijo también que Luis estaba decidido a dejarme, que ya no le interesaba en lo absoluto y estaba mirando otro camino en su vida, donde pudiese obtener lo que deseaba. Al escuchar esto, me decepcioné bastante, pero también sentía que lo quería y lo necesitaba. Por ese motivo, y en cierta manera de venganza, le pedí un trabajo de atadura. Quería que él estuviese conmigo sin importar nada. Pero Marcos me dijo que él era un hombre honorable y que no hacía ataduras. Su argumento fue que a él jamás le gustaría ver a un hijo o hija suya atado a otra persona a la fuerza. Pero no me detuve, sentía que Luis debía ser solo para mí. Así que le ofrecí 50,000 pesos al brujo para que hiciera lo que yo quería. Pero él se mantuvo firme en su decisión y se negó rotundamente. Llegué al punto de ofrecerle todo lo que podía pagar ese día, que eran 150,000 pesos, y mi camioneta, pero aún así se negó a hacer el trabajo. Muy triste y decepcionado decidí volver a casa. Pero algo dentro mío, tal vez el orgullo o deseo de venganza, no me dejaba rendirme. A la semana siguiente, les pregunté a las personas que me habían llevado con Marcos si tal vez conocían a otra persona que hiciera el tipo de trabajo que necesitaba. Ellos me dijeron que quizá quien podría ayudarme sería el discípulo de Marcos, quien se llamaba Gabriel. Sin perder tiempo, ese mismo día fui en su búsqueda a la dirección que me habían indicado. Para mi buena fortuna, aquel hombre, quien tendría unos 40 años, estaba en su consultorio. Cuando llegué, me hizo pasar y me presenté. Entre pláticas, le conversé lo que necesitaba y, aunque un poco renuente, dijo que tal vez me podría ayudar. Lo primero que hizo fue leerme el tarot y me dijo casi lo mismo que Marcos. Pero agregó algo más, me dijo que lo que Luis sintió por mí fue una curiosidad inicial, algo así como que yo le gustaba, pero no se decidía a decirme nada. Estaba confundido o quería experimentar algo nuevo, pues en esa época tenía 16 años, y es normal que en chicos de esa edad surja esa necesidad. Y que ahora, como ya era más mayor, ya no quería eso en su vida. Pero aseguró que él, con un trabajo mágico de atadura, sí podría hacer que mi presencia se metiera en su cabeza y que él se enamorara de mí. Aunque mencionó también que sería difícil, porque ya ni siquiera pensaba en mí como amigo, y mucho menos lo haría como amante ocasional. Trabajando con Gabriel, los trabajos me salieron muy baratos, solo 10,000 pesos por todo, aunque tendría que hacer varios trabajos. Yo había ido preparado para que él empezara a trabajar, así que le entregué el calzoncillo usado de Luis, también uñas y cabellos, que había recogido en los días que Luis pasaba en mi casa. Recuerdo que en ese tiempo Luis estaba saliendo con una chica, y cada vez que los veía juntos, yo moría de celos y rabia. Así que el primer trabajo que pedí fue para alejar a esa chica de su vida. Y como no la conocía bien, ni tenía acceso a sus cabellos o ropas, solo le pasé su nombre completo a Gabriel, ya que eso sí me lo sabía completo. Resultó muy fácil para él, pues a los 2 días de que hizo el trabajo, la chica le tomó odio a Luis, y una tarde, luego de una pelea muy fuerte, ella se fue de su lado, dejando el camino libre, nuevamente para mí. Y ahora sí podríamos hacerle los trabajos necesarios. Gabriel hizo 2 trabajos más, uno de atadura con un ritual de pomba gira, que según él es un ente muy conocido y famoso en Brasil y esos países de Sudamérica. Y otro con otra entidad, para destruir a Luis en la parte financiera. Así él vendría a buscarme como su gran salvador. En ese instante sería cuando la atadura actuaría. Gabriel también me dio algunos polvos mágicos, los que yo debía esparcir en la casa de Luis. Además, me entregó una bolsita de tela roja llena con algo que no supe qué era, ya que me pidió de manera muy seria que no la abriera.
Luego me indicó que esa bolsa debía ser enterrada en un lugar por donde Luis pasara caminando todos los días. Y yo, muy seguro de que esto funcionaría, así lo hice. Resumiendo, yo estaba súper confiado en que los trabajos funcionarían, pero a mí también me empezó a suceder algo extraño. Y es que desgraciadamente, cada día que pasaba, parecía que me enamoraba más de Luis. Digo esto, porque no podía sacarlo de mi cabeza, lo tenía presente y lo extrañaba en todo momento. Eso estaba perjudicando mucho mi vida financiera y emocional, pues no trabajaba y me la pasaba pensando en Luis las 24 horas del día. Con el paso de los días, Luis empezó a sospechar que le estaba haciendo algún tipo de trabajo, pues leyó por encima una conversación mía con Gabriel en WhatsApp y también encontró una bolsita con unos polvos en su casa. Él sospechaba de mí, ya que en esos días era el único que tenía acceso a su casa, y aunque me confrontó, yo lo negué todo, y en secreto seguí con los trabajos. Una tarde paseando por un parque, vi un pequeño stand, en el cual había un letrero que decía: Gitana. Aquí se lee el tarot y se adivina la suerte. Entonces me dio curiosidad y me acerqué, hablé claramente con la mujer y le conté lo que sucedía en mi vida. Luego ella me tiró el tarot y mientras las cartas iban saliendo, me decía varias cosas. Entre ellas y las que más recuerdo, fue cuando me dijo que Gabriel, el hechicero, era un poco inexperto pero muy serio en su trabajo, que se estaba esforzando mucho en el trabajo de atadura que yo le solicité. También me dijo que Luis y yo estaríamos juntos, aseguró que con ese ritual de amarre de pomba gira, todo iba a terminar como yo deseaba. Aunque también me advirtió que habría mucho desgaste, habrían muchas peleas e incluso una separación temporal, pero que el trabajo daría resultado. Pero el tiempo fue pasando y no veía resultados. De a poco fui perdiendo la fe, pero no en Gabriel, sino en mí. Dejé de creer que esto funcionaría, sentía que los trabajos eran una pérdida de tiempo nada más. Pensé que mi caso no tenía solución y que ni Dios sería capaz de hacer que estuviéramos juntos de manera amorosa. Tal vez, estos sentimientos de negatividad de mi parte afectaron mi vida, ya que empezaron las peleas con Luis. Y en el transcurso de unos pocos días, se volvieron tan intensas que llegó al punto de que nuestra poca amistad terminó por completo. En nuestra última pelea, recuerdo que él, muy furioso, me gritó que no me quería, que nunca me quiso y que yo le repugnaba. Además dijo que no soportaba estar cerca de mí. Esas palabras calaron tan dentro de mí y me sentí tan vacío que por primera vez en la vida me rendí. Pasé así un par de días hasta que una mañana tomé la decisión de hacer otra brujería, pero esta vez no era para amarrar, sino para sacarme a Luis del corazón y la cabeza. Con esta idea en mente, busqué nuevamente a Marcos, el maestro de Gabriel, a quien por cierto no le dije nada. Ya estando con Marcos, le pedí un hechizo para olvidarme por completo de Luis. Antes de realizar cualquier cosa, Marcos me advirtió que lo que yo pedía era un hechizo peligroso, pues podría dañar mi parte emocional, y por más que me olvidara de Luis, mi alma aún lo recordaría, y lo amarraría para siempre junto a mí. Esto se debía a que el primer trabajo de amarre y los otros que yo había realizado por mi cuenta creaban un lazo muy fuerte entre nuestros espíritus. Ese día llorando, recordé todos los momentos felices con Luis. Estaba muy convencido de que teníamos todo para ser felices, así como lo fuimos en el pasado. Muy dentro de mí, aún albergaba esperanza de ser feliz con Luis, pero tenía claro que ya no quería sufrir más por él. Así que le pedí a Marcos que hiciera el trabajo, y así fue. La verdad es que no sé con exactitud qué fue lo que hizo, pues me dijo que iba a trabajar con Exu, para que yo le tomara asco a Luis. Se podría decir que el trabajo salió como esperaba, pues con el paso de los días, semanas y meses, realmente fui dejando de extrañar y querer a Luis. Llegó un día en que traté de darme la oportunidad de estar con otras personas, pero, aunque lo intentaba, no me enamoraba de nadie más.
A pesar de que las personas a quienes iba conociendo eran alegres, detallistas y cariñosas, en mí no crecía un sentimiento de amor. Pensaba que esto se debía a que todavía lo quería un poco a él, así que decidí esperar más tiempo, pero ya no sufría igual que antes. Un día, Gabriel se puso en contacto conmigo y me preguntó cómo iba mi relación con Luis. Les recuerdo que él no sabía que yo había acudido con su maestro Marcos para hacer un trabajo para tenerle asco a Luis. Así que solo le dije que su trabajo de atadura no había funcionado, pues en lugar de que Luis se acercara a mí, se alejó cada vez más y tuvimos peleas peores que las anteriores. Entonces, Gabriel dijo que ese era el inicio de la atadura, pues el alma de Luis lucharía contra ella y en ese periodo me tomaría asco, pero luego de que su alma se rindiera, volvería a mí completamente enamorado. Yo escuchaba sus palabras, pero ya sin esperanza y solo le dije por teléfono: tú debes saber cómo funcionan tus trabajos. Luego me dijo otras cosas que no recuerdo y terminamos la llamada. Pasaron algunos días más y adivinen quién apareció. Sí, Luis me llamó. Me dijo que quería salir conmigo para pasar el fin de semana juntos. Sin dudarlo mucho acepté, pero solo lo hice para ver a dónde nos llevaba esto. Así empezamos a salir, pero como amigos nada más, y una noche de esas cuando él estaba en mi casa, conversamos mucho sobre cosas picantes, tomamos algunas cervezas, y eso fue suficiente para que tuviéramos una noche apasionada y salvaje. Para mí, ese fue el mejor momento de mi vida, y fue ahí cuando me di cuenta de que la atadura hecha por Gabriel había funcionado. Pero aún se estaba cumpliendo lo que Gabriel me había asegurado, ya que Luis se alejaba por unos días, y nuevamente volvía y teníamos intimidad. Así pasó por unas cuantas ocasiones, y aunque yo disfrutaba mucho esas noches de pasión, dentro de mí ya no sentía mucho por él. Aunque intentaba a toda costa seguir enamorado de él, de a poco fui sintiendo deseos de no volverlo a ver. Estoy seguro de que los rituales ya estaban surgiendo efecto. Obviamente, el primero fue el que hice para que él me amara, y era claro que era así. Pero ahora faltaba que el segundo hechizo cumpliera su función, y era en el que yo le iba a tener asco, repulsión y deseos de no verlo nunca más. No tardó mucho tiempo en hacer efecto, pues cuando me llamaba, no le contestaba, y cuando me iba a buscar a la casa, no salía, o decía a los empleados que dijeran que no estoy. Todo esto me causaba gracia, pues cuando estábamos lejos, lo extrañaba y sentía que lo necesitaba, pero cuando estaba cerca, era como una sanguijuela, solo quería estar pegado a mí, y eso me fastidiaba. También, siempre me llamaba queriendo saber dónde estaba, y cuando le contestaba, solo hablaba de que deseaba pasar la noche conmigo, ya saben para qué. Esto en vez de encenderme, solo hacía que le tomara más asco. Yo estaba consciente de que mi desinterés por él se debía al trabajo que le había pedido a Marcos. Resumiendo, ambos trabajos habían dado resultado, y por esto ya no aguantaba más a Luis. Para evitar volverlo a ver y así ahorrarme ese repudio que me provocaba, me vi en la obligación de mudarme de ciudad. Obviamente, lo hice a escondidas de él. Llevo viviendo en mi nuevo domicilio unos cuantos días nada más, y ahora entiendo que mi gran error fue haber usado magia para resolver todos mis problemas. Si me preguntan cómo me siento, les diría que es como si hubiese cavado un hoyo para tapar otro. Espero estar equivocado, pero en ocasiones siento que nunca podré amar a otra persona, pues tal parece que aunque el amarre se lo hice a él, de alguna forma yo también quedé atado en esa relación enfermiza. Recordando las palabras que dijo Marcos, mi cuerpo tomó repulsión hacia él, pero nuestras almas seguirán atadas para siempre. A ti y a todos los oyentes les pido disculpas por este relato tan largo, pero les juro que traté de resumirlo lo máximo posible. Más que una historia, es mi experiencia de vida, la cual no soy capaz de contarle a nadie en persona, por eso uso este medio, pues necesitaba desahogarme. Y aunque no me lo hayan pedido, a los suscriptores y las personas que vayan a escuchar mi vivencia, les doy un consejo, y es el siguiente.
Si quieren hacer ataduras, háganlo, pero no se olviden que hay dos precios que pagar y pueden llegar a ser más grandes de lo que intentaban conseguir en un inicio. Gracias por leer y escuchar. Queridos suscriptores y oyentes en general, estoy muy agradecido con todos ustedes por haber llegado hasta el final de esta experiencia. Como siempre, el creer o no en este relato queda en su completo criterio. Yo solamente los invito a dejar un comentario acerca de qué les pareció y si están de acuerdo con este tipo de acciones y consecuencias que cuento en cada relato. Sin quitarles más tiempo, les agradezco el haberme escuchado y espero que nos acompañen en otro relato de brujería y temas sobrenaturales. Antes de despedirme por completo, les pido que si este contenido fue de su agrado, lo compartan en las redes sociales que tengan, como lo son Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Así, muchas más personas podrán conocer qué tan fuerte pueden llegar a afectar los trabajos de brujería. También, y si está en sus posibilidades, les agradecería mucho si nos dejan muchos superchats en los comentarios. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico para el canal y así nos ayudan a seguir trayéndoles más relatos de este tema. Ahora sí, muchas gracias y hasta un próximo video.